Muy buenos días. El día de hoy el equipo conformado por Javier Aguilar, Brian Álvarez, César Cázares, Paul Cortés, Adrián Murillo, Luis Ríos, Eduardo Sánchez, Luis Valenzuela y Ángel Valenzuela les va a presentar una breve plática sobre cómo influyen los ingresos diarios en el acceso a la detección temprana del cáncer en la población femenina. Hoy presentamos el análisis estratégico titulado El precio de la prevención, un estudio desarrollado en el seno de la Facultad de Medicina de la UAS para el ciclo 2025 a 2026. Este no es solo un informe médico, es una radiografía de la desigualdad. Vamos a analizar cómo el salario diario de una mujer en nuestra comunidad de Sinaloa se convierte en el principal determinante de su supervivencia ante el cáncer. El objetivo de esta sesión es entender que la detección oportuna de cáncer de mama y cervicouterino no depende únicamente de la voluntad de la paciente o de la pericia del médico, sino de una arquitectura económica que, a menudo, condena a las mujeres más vulnerables al diagnóstico tardío. Hablaremos de salud, pero sobre todo, hablaremos de justicia social y de las barreras invisibles que el sistema aún no ha logrado derribar. Comencemos por lo que ya sabemos, la biología. El cáncer femenino tiene una característica que lo hace vencible. Su evolución es progresiva. Existe lo que llamamos la ventana de tamizaje óptima, ese momento donde una lesión es precancerosa y totalmente tratable. Sin embargo, aquí surge la tesis central del documento. El éxito clínico no es solo biológico, es logístico. Podemos tener la mejor tecnología en el hospital, pero si la paciente no puede cruzar la puerta, esa tecnología es irrelevante. Mientras que la célula cancerosa avanza sin detenerse, la paciente se detiene ante la falta de recursos para el transporte o el cuidado de los hijos. La ciencia ha avanzado, pero el acceso se ha quedado estancado en una brecha económica que debemos cuantificar. El análisis confronta dos realidades opuestas. Por un lado, el marco de la ley. El artículo 4 constitucional, que nos promete un derecho universal a la salud, reforzado por las normas oficiales mexicanas, NOM 041 y 014. Que dictan los protocolos de detección. Por el otro lado, tenemos la realidad estructural dictada por los datos de Coneval sobre pobreza laboral. Aquí es donde el derecho se vuelve de jure, en el papel, pero no de facto, en los hechos. Se ha comprobado que la salud se desplaza al último plano de las prioridades familiares cuando el ingreso diario apenas cubre la canasta básica. No es que la mujer no quiera atenderse. Es que el sistema asume que todas tienen la misma libertad logística, ignorando que para muchas, un día en el hospital es un día sin comida en la mesa. Para sustentar estas afirmaciones, el estudio realizó un levantamiento cuantitativo en la comunidad de la Facultad de Medicina durante 2025 y 2026. Se analizaron 50 unidades familiares representativas. Lo innovador de esta metodología es que no se limitó a preguntar, ¿se hizo el estudio?, sino, ¿qué factores le impidieron llegar a la cita? Se buscó matematizar la correlación entre el ingreso diario y la tasa de cancelación de tamizajes. Se utilizaron indicadores de estabilidad económica para entender el comportamiento preventivo. Este enfoque nos permite pasar de la anécdota a la evidencia científica, demostrando que la omisión de la prevención no es una falta de cultura o educación, sino un síntoma directo de la precariedad económica. Los resultados de la página 5 son reveladores y preocupantes. Se identificó una zona de vulnerabilidad crítica que afecta al 39% de las familias estudiadas. Estas familias sobreviven con menos de 5 salarios mínimos diarios. En este grupo, la prevención es prácticamente inexistente. Solo el 60.78% de la muestra total goza de lo que el estudio llama estabilidad logística, es decir, la capacidad de planificar y costear un traslado médico sin sacrificar necesidades básicas. El gráfico muestra un gradiente claro. A menor ingreso, mayor es la tasa de deserción en los programas de mastografía y Papa Nicolau. Estamos viendo que el dinero actúa como un filtro que decide quién tiene acceso a la detección temprana y quién debe esperar a que los síntomas sean insoportables. Citando directrices de la Organización Mundial de la Salud, esta página describe el ingreso no como un factor secundario, sino como el interruptor maestro. Imaginen el sistema de salud como un circuito eléctrico. La educación y la conciencia de riesgo son los cables, pero el ingreso económico es el interruptor que permite que la corriente fluya. Si el interruptor está apagado por la pobreza, no importa cuántas campañas de concientización lancemos, el circuito no cerrará. La investigación subraya que el salario diario condiciona la percepción de posibilidad. Una mujer que gana el mínimo no ve la prevención como una inversión, sino como un gasto que no puede permitirse. La salud, bajo este esquema, deja de ser un derecho para convertirse en un bien de consumo accesible solo para quienes tienen excedente económico. Aquí entramos en uno de los puntos más críticos, el mito de la salud gratuita.
El estudio desglosa el gasto de bolsillo. Para una mujer de la zona vulnerable, una mastografía gratuita tiene un costo oculto elevado. El pasaje del transporte público, a veces doble o triple si vive en zonas rurales. El costo de la alimentación fuera de casa durante las largas esperas en el hospital y, lo más grave, la pérdida de ingresos por no laborar ese día. En muchos casos, las mujeres que trabajan en el sector informal pierden el 100% de su percepción diaria si asisten a una cita. Por lo tanto, el estudio clínico puede no costar nada en la ventanilla del hospital, pero le cuesta a la familia una parte significativa de su sustento semanal. La gratuidad institucional es incompleta si no contempla la logística del paciente. Tipología del bloqueo, los 4 cuadrantes. El análisis categoriza las barreras en 4 cuadrantes fundamentales que debemos atacar de forma simultánea. Barreras estructurales, como los horarios de atención que solo coinciden con la jornada laboral. Barreras económicas, la falta de liquidez inmediata para el transporte. Barreras culturales, el rol de cuidadora de la mujer, que antepone la salud de hijos y esposos a la propia. Barreras educativas, el desconocimiento sobre el VPH y la falsa creencia de que si no hay dolor, no hay enfermedad. Cada una de estas barreras se retroalimenta. Por ejemplo, una mujer con baja educación, barrera 4, tendrá menos argumentos para exigir un permiso laboral, barrera 1, y menos recursos para costear su traslado, barrera 2. Esta página presenta el bucle sistémico de la pobreza oncológica, un círculo vicioso de consecuencias devastadoras. Comienza con la pobreza laboral, que restringe los recursos. Esto genera una barrera de acceso que obliga a omitir la prevención. El resultado inevitable es un diagnóstico tardío en fase invasiva. Pero el ciclo no termina ahí. El tratamiento de un cáncer avanzado es mucho más caro y agresivo, lo que sume a la familia en una pobreza aún más profunda debido a los gastos catastróficos. Es una trampa de la que es casi imposible salir. El documento es enfático. La desigualdad de ingresos garantiza matemáticamente el fracaso de nuestros programas preventivos actuales si no intervenimos en la base económica del bucle. En la página 10, comparamos 2 curvas. El crecimiento del tumor frente al gasto del Estado. Detectar un cáncer en fase asintomática, tamizaje, es extremadamente barato para el sistema de salud de Sinaloa. Sin embargo, cuando la paciente llega en fase invasiva porque no pudo costear sus citas previas, el gasto para el Estado se dispara exponencialmente debido a quimioterapias, cirugías complejas y hospitalización. El mensaje para los tomadores de decisiones es claro. Subsidiar la logística de la prevención primaria no es un gasto, es la inversión más rentable que puede hacer el gobierno. Es financieramente más inteligente pagar un camión o un vale de transporte hoy, que pagar una cama de oncología durante 6 meses mañana. La propuesta más audaz del documento es el concepto de e-prescripción social. Tradicionalmente, el médico receta un estudio. La nueva visión propone que el médico emita una orden que incluya 3 componentes. 1. El examen clínico. 2. El subsidio integral para el transporte, ida y vuelta. Y 3. Un justificante legal con goce de sueldo para la paciente. Si la política pública solo ofrece el estudio médico pero ignora cómo llegará la mujer al hospital o cómo sobrevivirá ese día sin su salario, entonces esa política está diseñada, por omisión, para excluir a las más pobres. La salud debe ser prescrita junto con las condiciones materiales necesarias para ejercerla. Para operacionalizar esto, el estudio propone 3 pilares de acción inmediata en Sinaloa. Primero, la creación de un fondo de logística subvencionada que proporcione vales de transporte específicos para citas de tamizaje. Segundo, la descentralización radical. No esperar a que la mujer venga al hospital central, sino llevar las clínicas itinerantes de Papanicolau y mastografía directamente a las colonias con mayor índice de pobreza laboral. Y tercero, la flexibilidad operativa. Implementar turnos vespertinos y en fines de semana para que las mujeres con jornadas laborales rígidas no tengan que elegir entre su empleo y su salud. Debemos adaptar el hospital a la vida de la paciente, no al revés. Más allá de lo económico, necesitamos una alfabetización oncológica. Debemos combatir los mitos sobre el VPH y el miedo al diagnóstico que aún persisten. El documento sugiere utilizar las redes de apoyo de la UAS para formar promotores de salud comunitarios. Estos promotores no solo informarían sobre la importancia médica, sino que ayudarían a gestionar las barreras logísticas de sus vecinas. Se trata de crear una cultura donde el tamizaje sea visto como una prioridad colectiva y no como una carga individual. La educación debe ir de la mano con la facilitación. De nada sirve saber que necesito un estudio si no sé cómo voy a llegar a hacérmelo. Llegamos al final del análisis con una conclusión contundente.
El precio de la prevención es actualmente demasiado alto para el 39% de nuestras mujeres. Mantener los hospitales abiertos y esperar a que las pacientes lleguen ya no es una estrategia de salud pública válida en un contexto de desigualdad. Debemos transitar hacia un modelo de búsqueda activa. Erradicar la mortalidad por cáncer femenino en Sinaloa requiere que el sistema de salud reconozca y elimine las barreras del salario diario. Solo cuando el camino hacia el hospital sea tan gratuito y accesible como el estudio mismo, podremos decir que el derecho a la salud es una realidad para todas. Muchas gracias por su atención.